Un placer para la Fundación, pues, celebrar hoy este contacto con las personas que en aquella primera sesión del Parlamento de Canarias, el 30 de mayo de 1983, empezaron una singladura importantísima para los intereses de Canarias. Yo creo que es un orgullo, como dije anteriormente, que tenerlos a ustedes aquí, con ese compromiso tan grande que desde esos momentos y con el resto del tiempo, con más o menos actividad política en algunos casos, pues han tenido, ¿no? La idea de la fundación era precisamente celebrar el 30 de mayo. Ya el año pasado lo hicimos con los premios Canarias, invitando a algunos premios Canarias. Este año queríamos que estuvieran presentes aquellas personas, las personas que estuvieron desde el principio en el Parlamento de Canarias, ¿no? Nosotros entendemos que es un papel importantísimo el que ustedes han jugado para esta tierra, y yo creo que el día 30 de mayo, que deberíamos celebrarlo quizás todos los días, porque todos los días son importantes para que Canarias se vea principalmente representada por el trabajo que ustedes han ido realizando. La idea, creo que ya la hemos visto, ya se las he mandado a través del WhatsApp, es precisamente que nos cuente cada uno de ustedes en 5 minutos, porque los tiempos son importantes, que nos cuenten con qué ilusiones empezaron aquel periodo parlamentario, aquella nueva singladura parlamentaria que se abría en aquel momento. Si después esos proyectos, esas ideas, esas ilusiones con las que partían, las han ido viendo ustedes realizadas, y finalmente, ¿qué creen ustedes o qué le depara o qué le puede deparar a Canarias en el futuro, en los próximos años? Desde ese punto de vista, queremos que cada uno en ese tiempo nos plantee esas ideas, y posteriormente, cuando hayan intervenido todos, entraremos en un debate entre ustedes, y que cada uno que quiera intervenir en 1 minuto aproximadamente, pues levanta la mano y automáticamente puede plantear lo que considere. Por mi parte, nada más. Yo ahora le dejo la palabra a María del Pino Fuentes, que es, como ustedes bien saben, una periodista y especialista además en protocolo, y muy conocida pues prácticamente por todos ustedes. Por mi parte, nada más, agradecerles nuevamente que estén aquí, de diferentes sitios, que estamos en diferentes islas. Esto también lo hace posible la tecnología, la verdad que es una suerte. Y María del Pino, muchas gracias por tu participación, y cuando tú quieras. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por esa presentación, Manuel Jorge. Es un lujo el tenerles a todos ustedes para poder departir sobre algo que nos apasiona, que es Canarias, que es esta tierra. Yo creo que es de justicia lo que promueve la Fundación Canarias Siglo XXI, convocándoles a los hombres y a las mujeres que han sido los líderes políticos más influyentes en un momento crucial de nuestra historia. Si nos remontamos a 1983. María del Pino Fuentes, que tú Pepe. Hola. Hola de nuevo, pero escúchame, tienen que guardar ahora un poquito de silencio porque vamos a escuchar a todos los compañeros, querido Pepe. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es que por ahí he visto yo que ha entrado su señora, Remy Quintana, sí, ¿verdad? Sí, le quería hacer recordar el momento que tú tuviste en el museo cuando lo inauguramos. Vale, pero eso lo hablamos luego, en privado. Vale. Vamos ahora a saludar a todos los compañeros que se han sumado. Yo quiero empezar por María Dolores Pellicer, que fue además diputada regional 8 años, la primera mujer consejera autonómica con una responsabilidad tan importante como fue la de turismo y transporte. Ella estará por la isla de Tenerife, la circunscripción de Tenerife. Antonio Rodríguez Marichal, que ya se excusaba, pero que creo que nos estará escuchando por las cuestiones tecnológicas. Domingo Gerardo Herrera, por la isla Colombina, la isla Redonda, La Gomera. Carmelo Padrón, que nos estaba hablando en privado de los ricos caldos del Hierro,
y esa es precisamente su tierra. Osvaldo Brito, no le he podido saludar. ¿Se ha sumado Manuel Jorge? Osvaldo ha tenido problemas también con la conexión, Ajá, varias veces lo ha intentado y al final pues no ha podido nada, conectarse. Les saluda perfecto. también igualmente a todos. Muchísimas gracias. José Ferrer, que ya le veíamos por ahí, José Ferrer Perdomo por Lanzarote, Manuel Fernández González por la isla del Hierro, Eugenio Cabrera Montelongo por Fuerteventura, Gonzalo Angulo González, que también se ha excusado por Gran Canaria, se ha disculpado de no poder acompañarnos. Y por último, don Jerónimo Saavedra Acevedo, no por ser el último, deja de ser el primero, por la circunscripción de Gran Canaria. Don Jerónimo Saavedra, que hay que recordar que fue alcalde, fue ministro, fue presidente en 2 ocasiones, es una de las mentes más preclaradas de nuestro archipiélago y un auténtico honor el poder saludarle, al igual que al resto de contertulios. Como bien planteaba Manuel Jorge, lo que queríamos poner sobre la mesa para dialogar sobre ello y darles a ustedes esos 5 minutos es hablar precisamente de esos proyectos que ustedes tenían en su pensamiento, en su mente, incluso para algunos podía ser una utopía cuando asumieron la responsabilidad de representar a todos los canarios en ese parlamento, en ese año 1983. Así que por cortesía, caballeros, los digo por todos, que comience Loli Pellicer, María Dolores Pellicer, y que nos cuente. Ay, Dios mío, me toca a mí. Vamos a ver. Bueno, tengo que recordar primero que el Día de Canarias, para que ya no nos estén oyendo nos están oyendo otras personas, se decidió que fuera el 30 de mayo por la constitución del primer parlamento. Y ahí yo tuve el honor de ser la primera mujer en ese parlamento con 59 hombres y que luego estuve 2 legislaturas, curiosamente sola. Ahora, en estos momentos, esto sería impensable. Yo, desde luego, cuando entré en el Parlamento, cuando prometí como parlamentaria, la verdad que estaba llena de ilusión y de optimismo, porque era un momento de mi trayectoria vital importantísima, porque es que íbamos a crear un nuevo ente, íbamos a agrupar las islas, íbamos a intentar que las cosas, en parte de las grandes cosas y de nuestras cuestiones tanto importantes como cotidianas se pudieran resolver de alguna forma en Canarias. Y nos encontrábamos en un problema muy difícil porque la lotraca, para que los oyentes, o sea, porque los que están aquí todos saben lo que es, cuando nos habían trasladado las competencias, pues nos las dieron con escaso dinero y nos dieron una serie de competencias que nosotros teníamos que resolver. Y mientras tanto estaban mirando los cabildos, estaban un poco inquietos por el protagonismo que íbamos a tener, pero nosotros, todos los que estamos aquí, lo que queríamos era conseguir que no hubiera ya más pleitos insularistas, sobre todo entre las capitales, entre las islas capitalinas, y también que tuviera más proyección las islas menores, y que luego fuera un conjunto, o sea, que nuestra identidad canaria pudiera seguir adelante muy unida. Y claro, teníamos que resolver muchísimas cosas. Cuando nosotros entramos, pues no había ni estructura. La primera ley fue de organización y funcionamiento, de cuáles eran las competencias del presidente, qué consejeros eran, cuáles las relaciones con el Parlamento canario, o sea, fue crearlo. Y sin dinero, porque poco a poco y a cuentagotas nos fue llegando el dinero. Y entonces, pues aquí está mi presidente de fila, Jerónimo, pues se volcó en la educación y sí, sacamos adelante muchas cosas, fue duro, ¿eh? Porque no teníamos escasos medios, pero sí puedo decir que yo sí me recuerdo que el Parlamento, la verdad, fue para todos, incluso para las distintas fuerzas políticas, un momento de gran ilusión. Creo que, como dije antes, hubo rifirrafes, pero todos estábamos ilusionados y todos queríamos aportar nuestro granito de arena a la creación de la autonomía canaria y al funcionamiento, a la puesta a punto, ¿no?, de la economía canaria, de la autonomía canaria. Y creo que ha ido mejorando muchísimo.
muchísimo la autonomía, nuestra comunidad autónoma. Y en cuanto a legislación propia, se han sacado leyes importantes. Y en cuanto a la legislación, que a veces choca con el Estado, con leyes básicas del Estado, a veces ha sido más difícil y más conflictiva. Pero yo creo que sí, que se ha avanzado muchísimo en muchas cuestiones. Yo de aquella época me acuerdo que el gobierno, y que fue apoyado por el Parlamento, hizo la propuesta del protocolo 2 en el Estatuto de Europa, que es un privilegio que tenemos todos y que contribuyeron todos los que estamos aquí, que bueno, es una decisión del gobierno central plantearlo a Europa, pero bueno, en definitiva era importantísimo pues que pudiéramos tener nuestras especificidades fiscales y estar de lleno y de pleno derecho en la Unión Europea. Fueron muchísimas cosas. Y entonces, ya para terminar, creo que se ha avanzado mucho. Y si tú me dijeras, pues sí, han quedado cosas pendientes, o sea, creo que hay una excesiva burocracia. Creo que se ha duplicado muchas cosas con la competencia, la delegación de competencias a los cabildos, y creo que hay demasiada burocracia y funcionarios. Eso sí lo creo, que eso complica la vida a los ciudadanos. O sea, en ese sentido hubiéramos tenido que ser más discretos en este aspecto. Una cosa que me ha dado pena es que eso no tiene que ver con nosotros, sino posterior. Perdón, Pues, María Dolores, vamos terminando. ya termino, vale. Pues nada Gracias, más, discúlpeme. eso. Vamos con don Jerónimo Saavedra, que yo sé que usted le profesa una gran devoción y admiración también como primer presidente que fue en aquel momento y que puede contarnos su impronta. Don Jerónimo. Muchas gracias y enhorabuena a la Fundación por tomar esta iniciativa que nos permite encontrarnos de nuevo caras y personas y amigos que hace años que no he vuelto a ver. Y efectivamente Loli Pellicer ha puesto ya en resumen cuáles eran nuestros problemas el 30 de mayo del 83. Básicamente, hay gente que no sabe esto ni lo recuerda, la financiación de la comunidad autónoma hasta el año 87 era una cosa que se llamaba el coste efectivo. Es decir, te trasladaban las competencias que eran los locales alquilados o propiedad de la administración central, los funcionarios, los gastos de teléfono, los gastos de limpieza, etcétera, pero ni una peseta más, entonces no había euros, ni una peseta para nueva inversión o para nuevo personal. Si había vacantes podías cubrirlo porque te daba el crédito. Hasta el año 87 no empezó lo que se llama la financiación de las comunidades autónomas, participando de una manera más o menos discutible en los ingresos del Estado. Entonces, cuando el 30 de mayo nos ponemos ahí, éramos conscientes que primero había que determinar cuáles eran nuestras prioridades. Y Loli ha recordado precisamente que la educación era una lacra, como habíamos recibido, no ya ni siquiera del régimen franquista, era de toda la historia del siglo XIX y del XX, donde nos habían colocado, junto con Extremadura, en la mayor tasa de analfabetismo en nuestra comunidad autónoma. Entonces dijimos que había que empezar por educación. ¿Con qué recursos? Como ya he dicho, sin recursos, porque quienes tenían recursos eran los cabildos y ayuntamientos, gracias al REF del año 72, que había sustituido a los arbitrios derivados de las leyes de Bravo Murillo, Puerto Franco, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros decidimos cobrarle a los cabildos y ayuntamientos un porcentaje de esa recaudación, el 6%, si mal no recuerdo, para un poco reforzar nuestras necesidades. Y luego, posteriormente, incluso creamos un impuesto que fue incluso discutido por el ministro de Hacienda socialista entonces, Carlos Olchaga, pues decíamos que no teníamos competencia para crear un impuesto, pero lo creamos para financiar parte de esas inversiones educativas que eran imprescindibles. Entonces, ese es un ejemplo junto al otro que nos embargaba, yo creo, esto de manera unitaria, que era la gran diferencia existente en la Canarias del 83 con la Canarias de hoy, que era la gran desigualdad entre las llamadas islas periféricas o islas menores y las islas capitalinas o islas mayores. Y ahí recuerdo que fue una de las primeras leyes, la de modificar la distribución entre los propios cabildos del REF, los ingresos del REF, porque no respondía a las necesidades. Había cabildos o islas verdaderamente mártires, consecuencia de los criterios
de los políticos anteriores a la democracia. Y entonces tenía que abordar problemas como las infraestructuras de carreteras, la infraestructura de puertos, la infraestructura de aeropuertos, todo eso con y sin financiación del Estado específica. Recuerdo que tuve yo un conflicto con el ministro de Transporte o de Fomento, cuando, aparte de Loli, que tuvo el suyo con Enrique Barón, porque no quería que se pusiese aeropuerto en La Gomera, y ella se lo jugó a fondo y se lo sacamos luego al actual alcalde de Vigo, a Abel Caballero. Pues lo mismo ocurrió con la visita del ministro de Fomento, que dije yo que había que financiar las comunicaciones entre los aeropuertos de las islas y las capitales. Y dijo, no, el Estatuto de Canarias es, junto al de Baleares, el único que tiene competencia exclusiva en materia de carreteras. Ustedes son los que tienen que financiar y hacer las carreteras. Y no. Ustedes están haciendo una en Baleares, que le dije cuál era, y está, ¿por qué? Porque lo han declarado de interés general, y así la Constitución permitía que en una comunidad autónoma con competencia exclusiva pudiera haber una inversión del Estado. Y eso provocó que saliera de Canarias, diríamos, muy disgustado con lo que le montamos entre Pepe Medina, que era consejero de Obras Públicas, y yo en la sede de la presidencia, la calle San Bernardo. Y pasado unos meses yo tuve que ir a Sevilla, reunirme con Felipe para en privado sacarle que las obras esas que yo reclamaba al de Fomento las hiciera y las financiera el Estado, como efectivamente era el tramo del aeropuerto de Gando hasta el Tarajalillo, el tramo de la entrada por el norte del Rincón, y en el caso de Tenerife, que tenía la autofinanciación, diríamos, de los cabildos de la carretera del sur y que pasaba también a ser del Estado. Esto abreviadamente, pero yo no quería concluir sin decirle que el sentimiento de unidad que la comunidad autónoma adquirió en esa primera legislatura fue decisivo para que lo que se hiciera después saliera bien y permitiese mejorar. Yo hoy tengo mi preocupación en que hay una tendencia en la clase política dirigente a volver al viejo historia de los cabildos versus el poder regional. Y hay problemas que los ciudadanos canarios, que no son de las islas capitalinas, no verán sus problemas resueltos por los cabildos o por sus ayuntamientos, sino que tiene que ser el gobierno canario. Entonces, ahora todo llega un euro de Madrid a repartirlo entre los 88 más los 7 más 1, y casi los problemas no se resuelven. Y esto es mi preocupación en ese aspecto de la autonomía. Muchas gracias a todos y un abrazo a todos. No se despida, don Jerónimo, que todavía nos quedan algunos minutos más para compartir, pero si le parece, ya que ha hablado usted de las desigualdades y de las islas menores, vamos a acercarnos al pensamiento de don Manuel Fernández González, que también comenzó en esa singladura con ustedes. Isla del Hierro. Bueno, yo no solamente podría hablar de Isla del Hierro, Sí. yo fui muchos años diputado por la isla de Tenerife. Pero bueno, ¿no? Por lo tanto, representaba también Tenerife con una participación por 2 islas diferentes, ¿no? En 2 organizaciones diferentes. Todo en el Parlamento cerca de 30 años, no olvidemos, cerca de 7 legislaturas. Y la única legislatura que perdí las elecciones, que fue en el 87, formé parte del gobierno de Canarias y entonces seguí mi relación con el Parlamento, o sea que no lo perdí nunca. Pero yo quiero decir, hablando de lo que era el Estatuto de Autonomía y este tema, para mí fundamentalmente lo más importante que había era que en Canarias no había ninguna opinión unitaria, ni entre las islas ni con las islas con Madrid, cada uno iba por su cuenta. Cada uno iba a Madrid a plantear el problema, detrás iba el otro bando a plantear el problema totalmente diferente y aquí no había unidad de criterios. Yo hablo con conocimiento de causa. Yo fui uno de los fundadores, creo que el número 1 de la fundación de la Asociación Industrial de Canarias, que teníamos una lucha muy fuerte con lo que era la parte importadora radicada fundamentalmente en la provincia más que la provincia, en la isla de Gran Canaria, donde había una fuerza importadora muy fuerte y que quería continuar por la formación económica de los puertos francos y que nos olvidásemos de entrar en la Comunidad Económica Europea. Y esta lucha, yo recuerdo ir a Madrid a hablar con ministros, que por parte de, defendiendo los productores e industriales y agricultores, y por otra parte. Por tanto, por otra parte iba luego por Arte y otra parte por Gran Canaria al mismo ministro a decir lo contrario, ¿no? Era un gran problema, ¿no? Aparte del problema que había en Canarias, porque cada cabildo era un reino, ¿no? Cada cabildo hacía lo que hacía. Los arbitrios anteriores a la ley del REP era un verdadero disparate. El REP puso de alguna forma, unificó la unidad de criterios del cobro de arbitrios
Y no como antes, que salía un producto del Hierro, pagaba al salir el producto, al entrar el Tenerife volvía a pagar el producto, si lo llevaba a Las Palmas volvía a pagar otra vez arbitrios, y esto era un disparate total, con lo cual la venta de los productos de las Islas Menores eran totalmente difíciles. Esta situación para mí era una gran esperanza, la constitución de la autonomía, y que debatiésemos en el Parlamento cara a cara y frente a frente cuáles eran los verdaderos problemas. Y el problema fundamental, que para mí fue el más importante, y Loli lo nombró antes, pero con otra visión quizás, ¿no? El problema más importante era la incorporación de Canarias a la Comunidad Económica Europea en la opción 2 o en la opción 1. Y ganó en principio en la primera parte de la opción 2. La opción 2, como bien decía Loli, era quedarnos fuera de la opción política de la Comunidad Europea, pero con los mismos privilegios como si fuéramos europeos. Y esto no navegaba bien. Nosotros nos quedábamos de alguna forma fuera de lo que eran los mismos derechos, los mismos que tenían cualquier integración dentro de la Comunidad Europea. De ahí dependían nuestros sistemas de producción, de flores, plantas, incluso de inversiones directas, como así fue el gran desarrollo de la infraestructura en Canarias, gracias a los fondos FEDER y otros fondos que desarrollaron tremendamente lo que fueron aeropuertos, puertos, carreteras, todo esto gracias a los fondos FEDER de la Comunidad Europea. Pero lo más importante fue que esa opción 2 que figuró al principio en el primer gobierno que estuvimos en el año 87 de Fernando Fernández, uno de los puntos primeros. Y quiero recordar que ese debate lo tuve yo dentro de mi propio partido, y dentro de mi propio partido tuvo un gran debate y me quedé yo solo, y yo no voté esa opción 2, en ningún caso. No la vi nunca viable para Canarias, ¿no? Y luego cuando hicimos la reforma de entrar a la opción 1, entrar íntegramente con los resoluciones de problemas que ello conllevaba, como era la compensación de la desgravación a las exportaciones, como era el tema de los transportes, como el tema de acercamiento de Canarias al resto de Europa, todo esto que figuraba como extraordinario en la opción 1, fue lo que se debatió luego en esa legislatura, y afortunadamente para Canarias entramos en la opción 1. Yo no quiero pensar que Canarias hoy, como están los sentimientos independentistas en muchas partes de España, que tuviésemos una opción diferente de integración dentro de España y dentro de la Comunidad Económica Europea, con una opción política diferenciada. No quiero ni pensarlo, pero yo lo vi desde entonces, que esto era un gran peligro para Canarias. Efectivamente así ha sido, y afortunadamente se resolvió el problema, porque lo discutimos fuertemente donde había que discutirlo, una unidad de criterio, y no cada uno por su lado en Madrid, con la influencia más o menos con el ministro de turno. Ese era uno de los problemas. Yo creo que el desarrollo que también nosotros teníamos un gran problema, y visto desde las Islas Menores, hombre, yo como Carmelo sufrimos los barcos negros que llevaban entonces, que al Hierro iban 2 veces a la semana a la Isla de Hierro, y cuando hacía operación se volvía y ya no volvía hasta la siguiente semana a la Isla de Hierro. Está en comunicación total por carreteras que no había por dónde coger, todas de tierra, ¿no? Los barcos de esta manera, pequeños y como eran. Las comunicaciones, bueno, yo hablé por teléfono la primera vez cuando tenía 13 años, siempre lo he dicho, ¿no? No existían comunicaciones. Todo esto, claro, se cuenta hoy a la juventud de hoy y le parece que esto es imposible, ¿no? Pero tenemos una Canarias hoy, creo, moderna, en los tipos de comunicaciones, unas infraestructuras tremendas en todo tipo, y tanto de aeroportuarias como portuarias como de carreteras. Se han hecho unas obras de infraestructura, por ejemplo, la circunvalación de Las Palmas. Eso fue una obra tremenda que se ha hecho, que nunca se podía aspirar a ello, pero en todas las islas, el túnel de frontera del Hierro, por ejemplo, hablando de nuestra isla, es una gran obra que no hubiéramos imaginado nunca, ¿no? Gracias a esta gran decisión. Por tanto, para mí ha sido muy positiva el tema de lo que es la creación de la autonomía, que tenía sus detractores también, y que la gente no quería que cada uno iba por su lado, no, pero había que dar la cara, había que discutir frente a frente y decir lo que cada uno pensaba, lo que uno quería, pero delante de todos y no por las espaldas, y sacar una resolución conjunta de lo que allí discutíamos en ese Parlamento. Por lo tanto, yo soy pro de esa autonomía, y yo creo que Canarias es una de las que más necesitaba esa autonomía para que se acabasen las dispersiones de criterios, de influencias aisladas individuales, y que todos estuviésemos unidos, y esto ha sido el gran éxito de Canarias. Me acabo, no sé si me acabo el tiempo, Tino. Ha terminado el tiempo, don Manuel. Porque yo me embalo. Nada, se ha terminado el tiempo, pero es un lujo escucharle, dada su experiencia, y sobre todo ese hermoso canto que ha hecho usted de algo que yo considero fundamental, la unidad de este territorio fragmentado, ¿no? De este archipiélago nuestro. Vámonos ahora hasta la isla de La Gomera. Don Domingo Gerardo, ¿qué nos cuenta usted desde la isla de La Gomera? Bueno, la isla de La Gomera, como la del Hierro, no solo viajábamos en los barcos negros, sino que a veces ni siquiera viajábamos en ellos porque no venían. Bueno, no se queje que Loli Pellicer fue de las que promovió lo del aeropuerto, ¿eh? Eso está claro, y lo dije antes.
No, y otras cosas importantes, como fue la ayuda a crear las casas rurales, que hoy sirven de alojamiento al turismo y al visitante de la isla de La Gomera. Sin lugar a duda que el año 83, cuando se constituyó el Parlamento Provisional, que fue un buen ejercicio de precalentamiento para luego en la legislatura siguiente, lo que teníamos era miseria. Y en eso le doy la razón a don Jerónimo, como no puede ser de otra manera. Yo tengo una experiencia que un día me preguntó don Jerónimo, porque tuve la suerte de ser también alcalde de Agulo, como Carmelo, alcalde de Frontera, y entonces vivíamos de lleno y directamente las necesidades que teníamos. Y me pregunta don Jerónimo, dice, alcalde, ¿cuál es el presupuesto de su ayuntamiento? Digo, 13,5 millones no llega. Dice, uy, ¿qué hace con eso? Digo, pues nada, pagar 4 funcionarios, no pagar la luz, no pagar el agua y comprar fiados los folios para escribir. Y después, en el año 87, hubo un momento que no teníamos personal para hacer obras municipales. Dinero dado por el gobierno de Canarias a través de los cabildos y otras veces directamente. Y en ese tiempo, quiero yo recordar lo de, ya lo hemos dicho, lo de Dolores Pellicer, cómo se portó concretamente con el pueblo de Agulo y creo que con toda la isla. La obra estrella es el aeropuerto, sin embargo se hicieron muchas obras de mucha importancia para poder vivir con tranquilidad y con ingresos familiares. Yo no sé si meterme en un terreno un poco incómodo, pero se hicieron muchas obras. Las carreteras de La Gomera, que eran curvas y precipicios, hoy son carreteras que se puede circular por ellas. Hablábamos de túneles. En La Gomera se hicieron varios túneles de muchos metros de longitud. Se pavimentaron, bueno, obras perfectas, se iluminaron, hoy están en funcionamiento. Y la isla de La Gomera, a partir del año 87, empezó a ser totalmente diferente, totalmente desconocida. Hasta inclusive para los propios gomeros, que estando fuera un par de años, al venir ya no sabían ni dónde estaba la casa de la abuela, ya estaban desorientados porque las calles arregladas, hechos los pavimentos, etcétera, etcétera. Yo creo que fue de lo mejor que se ha hecho en Canarias, y sobre todo para las islas menores, como para el Hierro y La Gomera, el gobierno de don Jerónimo nos mimó. Y lo digo porque fue alcalde y no teníamos un duro y nos mimó. Y de momento no tengo más nada que decir, porque sería interminable. La verdad es que ha sido usted bastante gráfico contando cómo era su pueblo, Agulo, y cómo tenía un alcalde que sacar adelante a sus pocas huestes intentando dar una calidad de servicio a la ciudadanía. Vamos a seguir conociendo qué movió a estos grandes hombres y a esta gran mujer, a estos líderes políticos, a integrar ese parlamento. Nos acercamos ahora hasta Fuerteventura. Eugenio Cabrera Montelongo. Sí, pues muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Yo cuando llegué al Parlamento en el año 1983, bueno, yo estuve en el Parlamento Provisional también, pues nos acercábamos allí con la ilusión veníamos de una administración centralizada y nos hacía ilusión pues poder legislar en el sentido de acercar la administración al administrado. En definitiva, lo que nosotros queríamos es acabar con una gran burocracia que existía en aquellos momentos, y en ese sentido tengo que decir que me siento defraudado. Creo que en aquellos momentos que luchábamos por lo que se le llamó la ventanilla única, es decir, que el ciudadano que tuviera cualquier problema de licencia fuera de la razón que fuera, pues pudiera acercarse
a una ventanilla de la administración y que desde ahí pudiera ser resuelto cualquiera de los problemas que pudiera tener. Hoy vemos que eso que estuvo caminando durante un tiempo intentando de solucionarlo, hoy vemos que la burocracia ha aumentado y no sé las razones por las cuales eso se ha producido. Y me gustaría que la gente joven que hoy está en política, pues todos nosotros hiciéramos un esfuerzo en empujarlos, como se suele decir, a esa gente joven a que acaben con la burocracia en la medida en que se pueda. Que buena falta le hace a los ciudadanos que cuando lleguen a la administración se encuentren una administración amable y que les resuelva los problemas que tienen los ciudadanos. Y eso, desgraciadamente, yo lo que veo es que eso no avanza. Estamos anclados, yo creo que en el año 1983 no hemos caminado en ese sentido. La verdad es que no es muy esperanzador ese panorama que nos pinta usted desde la isla de Fuerteventura en relación a la burocracia. Vamos a ver qué es lo que piensa don José Ferrer. Don José Ferrer Perdomo, les recordamos a ustedes que se presentó por la circunscripción de la isla de Lanzarote, que es una persona muy conocida en la isla también y muy querida. A mí me gustaría, don José, que nos hablara usted de esas ideas que le llevaron a presentarse a unos comicios y a formar parte de esa primera familia del Parlamento de Canarias que lideraba, como hemos comentado antes, don Jerónimo Saavedra. Mira, yo en este momento agradezco a las personas que han intervenido, lamento a aquellos que ya por motivos de edad, por fallecimiento, lo que sea, no están presentes. Yo llegué como tú bien has dicho, llegué al Parlamento de la mano del grupo AP, PDP, UL, y nosotros, la isla de Lanzarote llevamos 7 parlamentarios, de los cuales 2 pertenecían a esta agrupación que hemos nombrado. Yo me sentí muy orgulloso de pertenecer a esta primero dijéramos legislatura provisional y luego también durante la primera legislatura. Como parlamentario, mis intervenciones fueron siempre más dirigidas a las comisiones de educación y de agricultura, sobre todo la comisión de agricultura, donde yo era vicepresidente, y por ese entonces se estaba introduciendo e importando en Tenerife una cantidad de contenedores de uvas que no era de las islas, que no era la isla. Y recuerdo que un señor ajeno al Parlamento que se vio conmigo, tuve varias intervenciones en la televisión para luchar por las denominaciones de origen. Ahí fue mi principal lucha en la Comisión de Agricultura para la denominación de origen de los vinos canarios. Al final se consiguió después de tantas peripecias, y recuerdo que logré que viniese a Canarias la directora nacional de la Denominación de Origen de España, que visitó, y yo tuve el agrado de acompañarla a todas las islas para que se viera lo que se estaba haciendo y lo que se empezaba a hacer. Una vez conseguí la denominación de origen, para mí fue prácticamente el orgullo más grande de mi actividad en el Parlamento. La verdad que de educación no fue tanto, porque teníamos una educación con bastante de buena sintonía con todos los de educación, que bueno, parecíamos más
que éramos del mismo grupo que de grupos diferentes, porque la verdad que nos llevaba muy bien y estupendamente. Yo me sentí muy, y me siento, aún con mis 85 años, me siento muy contento de haber pertenecido a ese, dijéramos, primera legislatura y y ser el Día de Canarias cuando se aprobó el Día Regional de Canarias. Uno de los inconvenientes que teníamos los de las Islas Menores era precisamente el traslado a Tenerife, porque no había suficientes medios de comunicación. A veces la convocatoria era en horas que no podíamos, dijéramos, ir en un primer avión porque no lo había tan temprano, y teníamos que ir en el avión del día anterior y pernoctar en Tenerife. Eso era uno de los inconvenientes que teníamos. Y bueno, luego también conseguida muchas veces también esas, dijéramos, reuniones más bien por la noche, por la tarde-noche, que teníamos con los grupos de otros grupos parlamentarios, era de una gran amistad, porque nos permitía estar durante varias horas de charlas discutiendo y tratando de los temas que había de cada isla. Lanzarote fue una isla que prácticamente más o menos estaba bien en comunicaciones terrestres, por decirlo así. La aviación también empezaba a despegar y bueno, y tenía buenas comunicaciones en ese sentido. Yo, una vez terminada mi tiempo de parlamentario, yo era director de un colegio en Arrecife, primero en el colegio La Marina, donde está hoy el Ayuntamiento de Arrecife, y luego más tarde al incorporarme me pasé al colegio Las Salinas, que tuve el agrado de comenzar 10 años allí hasta que me jubilé en el año 96. Querido Pepe, dime. Me va a disculpar, pero tengo ya que darle paso al otro compañero. Sí, sí. Y luego seguimos hablando porque nos queda todavía un par de minutos. Nos quedan algunas cosas particulares. Sí. Algunas cositas más. Yo destacaría de su intervención la importancia que le da a las señas de identidad de nuestras islas y sobre todo lo que ha abordado de las denominaciones de origen, ¿no? Que son también una de los grandes logros de esos periodos. Y sin duda alguna el vino es uno de los elementos que más nos une a los canarios, esa cultura por una buena parranda y un buen vasito de vino. Vámonos hasta la Isla del Hierro, donde hay buenos caldos que yo no sé si puestos juntos se van a llevar igual de bien que ustedes cuando se reunían por las tardes siendo de diferentes ideologías políticas, ¿no? No sé cómo se llevarán los vinos de Lanzarote con los del Hierro, que nos lo cuente don Carmelo Padrón. Que nos lo cuente don Carmelo Padrón y que nos hable también de esos sueños que él tenía cuando formó parte, reitero, de ese primer Parlamento de Canarias. Bien, buenas tardes de nuevo a todos. Y me sumo a lo que decía Pepe antes de Lanzarote, a un recuerdo inolvidable para todos aquellos que no están con nosotros en este momento, pero que era una gran familia y al ser una gran familia, pues siempre se echan de menos. Hablar del Parlamento de Canarias y de la autonomía canaria, pues sobre todo para las islas periféricas, como ya habían dicho algunos de mis compañeros, supone algo completamente diferente. La Isla del Hierro, por ser la más pequeña, la más alejada, ha sufrido a través de su historia pues 20.000 padecimientos, y la prueba es que al final, después de tanta emigración, de tanta sequía y muchas veces de tanta miseria, pues se ganó el título de la Cenicienta porque parecía que estaba condenada a desaparecer. Eran muchos, como bien decía Domingo y Manolo, que los barcos negros aquellos, sin hospital en la isla, pues la mitad de los enfermos graves o heridos terminaban muchas veces enterrados en La Gomera,
y otros en Tenerife, pero cuando llegaban ya no tenían solución. Esto hacía, y si leemos las actas de los cabildos y ayuntamientos de la isla, esto hacía que cada 2 años, cada 3 años, el presidente del cabildo, el delegado del gobierno y los 2 alcaldes hiciesen un viaje a Madrid. Iban directamente todos juntos, unidos, a recorrer los distintos ministerios a ver si conseguían algún duro que invertir en la isla. Esto era infalible, tenían que ir, quieran o no, porque los recursos que le llegaban a la isla del Hierro, al ser la menos poblada, al tener los menos medios, pues no podían cubrir las necesidades de una vida digna. Cuando no sucedía esto y no había dinero, pues soluciones la migración. Primero a Cuba, después a Venezuela y también a Tenerife y Gran Canaria. Por eso, cuando surge la democracia y se crea la comunidad autónoma, pues hay una esperanza de que ahora nos vamos a gobernar desde Canarias, que los canarios van a conocer mejor todas sus islas que no desde Madrid, y hay una esperanza, pero dicho sea de paso, esa esperanza también estaba condicionada al famoso pleito insular, donde Tenerife y Gran Canaria se repartían las cosas, y las islas periféricas muchas veces no nos llegaba, y si nos llegaba muy poco. Y un buen detalle de esto es de esa desconfianza que había hacia las islas mayores y hacia los partidos grandes, es que en esta primera legislatura del año 83 aparecen 3 fuerzas insularistas. O sea, 3 fuerzas ancladas en la isla: Asamblea Majorera, Agrupación Gomera y Agrupación Reña, que piensan que es mejor defender la isla desde sus cimientos, desde su territorio, que no agruparse en grandes partidos para ir a Tenerife, porque estaban convencidos que los grandes partidos eran manejados por Tenerife y Gran Canaria y que poco podían hacer en beneficio de las islas menores. Y surge, es curioso eso. También es curioso que en ese Parlamento del 30 de mayo de 1983, el grupo mixto, que al grupo mixto realmente, pues después acá van pocos, pero el grupo mixto habían al final 12 diputados. O sea, 12 diputados que no estaban convencidos de la política general de los grandes partidos, sino que seguían pensando que aquello no se estaba haciendo bien. Era curioso. No siendo el Partido Socialista, el Partido Popular, el grupo mixto tenía más diputados. Bien, todos fuimos con ilusión al Parlamento. Todos, por primera vez en la historia de los que habíamos nacido después de la Segunda República, eran las primeras elecciones, concretamente, que ibas a votar para que te representaran en el Parlamento de Canarias, porque la Junta de Canarias pues, fue designaciones de los cabildos pero aquí era votar para tener diputados. Y cuando el Hierro elige sus 3 diputados, pues ya van al Parlamento con la idea de la isla, pues claro, son elegidos por la isla y entonces van con la idea de defender su isla. Y efectivamente allí se plantea, y allí dentro de esa gran familia que eran todos los grupos, porque por una parte los problemas eran casi todos iguales, pero por otra parte éramos todos unos novatos, sinceramente. Pues, yo recuerdo los apuros que yo pasé, porque el 30 de mayo se constituye el Parlamento, y creo que fue el 6 de junio, el 7 de junio, don Jerónimo hace el discurso de investidura, y cuando tocan a los grupos, como yo estaba en el grupo mixto y era la agrupación de Reña era la menos votos que había sacado, era el primero que me tocaba intervenir. Y no vean ustedes los apuros a ver qué iba yo a decir, un novato subido allá al estrado sin saber cuál era el protocolo, ni mucho menos. Pero bueno, salió adelante todo aquello. Un grato recuerdo para todos los compañeros. Cuando terminamos las sesiones, me acuerdo que íbamos a almorzar, pues todos juntos, y todo eso supuso que poco a poco se fueran sentando los cimientos de una democracia y un reparto para todas las islas. Hay que destacar que ese periodo, esos 4 años del 83 al 87, fue, como decía María Dolores, fabuloso de trabajo. Yo creo que se hicieron alrededor de unas 40 leyes, y sobre todo hay que destacar que los funcionarios, como me pasaba a Pepe, a Domingo, que éramos maestros, teníamos que dar clase
y pedir permiso para ir a las sesiones del Parlamento. O sea, todavía no había la ley, la ley que nos permitía tener servicios especiales. Entonces, tendrías que salir de la isla, ir al Parlamento y volver a incorporarte a tu trabajo, porque no había esos medios. Por eso, en esa legislatura, podríamos decir que la mayoría de los diputados pertenecían a profesiones, maestros, profesores, médicos, abogados, que podían permitirse el lujo de ir al Parlamento a debatir, resolver problemas sin tener que dejar su trabajo por mucho tiempo. Para Ariel, lo que supuso, bueno, supuso eso, por lo menos tener voz en los problemas canarios, que antes no la teníamos. O sea, tener voz, explicar, conseguir cosas, algunas se conseguían, otras no se conseguían, pero desde aquel parlamento de compañeros donde estamos sentados en una silla, una simple silla, que no teníamos una mesa delante donde apoyar los papeles para poder trabajar, un salón precario donde se fumaba allí dentro y nadie protestaba y todo eso. Bueno, ese detalle de eso quedó grabado en todos, yo pienso que en todos nosotros, como una gran familia, una familia canaria, don Carmelo, las islas, pero que íbamos a defender lo mismo. Sí, don Carmelo, discúlpeme porque ya se termina su tiempo. La verdad es que ha hecho usted una exposición bastante grata, porque me permite hacer un comentario, y es que en las elecciones al Parlamento de Canarias de 1983, el PSOE fue la fuerza más votada, y a pesar de esas reticencias de las que usted hablaba, de la existencia de esas agrupaciones independientes que no terminaban de significarse con un determinado, con un color político específico, pues se llegó a un acuerdo con el Partido Socialista y Asamblea Majorera, la agrupación Herreña Independiente, apoyan ambas a don Jerónimo Saavedra para que fuera investido el primer presidente regional electo de Canarias. A mí me gusta de todos ustedes, o me quedo con esa conclusión, y espero que los que nos estén siguiendo también, de que mantienen la ilusión por Canarias, el sentimiento de unidad, y sobre todo les veo como mentes, reitero, preclaras, capaces de analizar algo muy complejo que está afectando a todas las administraciones públicas, que es el entramado de la burocracia. A mí me gustaría seguir escuchándoles un poquito más. Me dice la organización que disponen de 1 minuto y poco más cada uno, y que vamos a intentar establecer un pequeño debate interno. Pero me gustaría que en ese debate interno, que tendrán que ir levantando la mano para ir solicitando poder intervenir y no pisarse unos a otros, me hablaran del futuro que ustedes le pronostican a este archipiélago, puesto que ya están un poco abstraídos, ya llevan años algunos retirados de la política activa. Saber qué futuro nos depara en este archipiélago según la experiencia de ustedes y la visión que tienen de las islas. Así que comenzamos, si les parece, con el que era el presidente, don Jerónimo, cuando usted quiera. Don Jerónimo. Bueno, pues entonces nos vamos con... Sí. Le escucho. No, perdón. Que quería una pequeña observación a la intervención de Manuel Fernández, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, la batalla que había entre los dos sectores, importadores y productores, tanto agrícolas como industriales, en el comienzo de la autonomía canaria. Porque si no es por ese protocolo 2, que solo defendimos el partido que gobernaba, que yo presidía, no habría habido el régimen que tenemos actualmente en la Unión Europea, porque cuando entra el segundo gobierno, en la etapa que formó parte del gobierno, del 87 al 91, efectivamente se hace un cambio, pero que no es sustancial, porque algunas de las cuestiones ya las percibíamos, no estábamos en la Unión Aduanera, pero seguíamos nosotros estableciendo nuestra política de importación. Entonces el tema es que llegar a regiones ultraperiféricas, como se reconoce posteriormente, es porque arranca de esa situación distinta de Canarias y Protocolo 2 hacia el régimen del
89-91 de mayor integración y que sustituye todo nuestro REF. Por ejemplo, desaparece el arbitrio de entrada de mercancías del viejo REF y aparece el IJIC, lo cual nos da una gran potencia recaudadora. Y finalmente, todos los fondos y consideraciones especiales que por ser RUP hemos obtenido. Yo, para concluir y limitándome al tema, me preocupa el futuro, ¿sí? Primero hay que dejarse de hablar de nuevos sistemas económicos en Canarias porque no hay alternativa, es decir, estamos donde estamos, tenemos ventajas por donde estar, pero tenemos problemas por ser fragmentados, por estar lejos de los núcleos principales, por tener que importar materias primas que no tenemos, pagar una energía que hasta ahora nos ha subvencionado el Estado, la electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, pensar en una industrialización de Canarias, no, una agricultura con los países emergentes, pues tiene poco futuro por los menores costes que tendrán esos países subdesarrollados. Es el tema del plátano con los países de Centroamérica que carecen de la seguridad social agraria que tienen los españoles, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hay que seguir con el sector turismo, el sector servicios y nuestros puertos y aeropuertos, sacar el máximo provecho, a igual que de la investigación y la imaginación. Y únicamente sí me preocupa un silencio total que hay en el actual Parlamento y en la clase política, en todos los partidos políticos canarios, en relación con nuestro entorno. Es decir, ¿cómo es posible que Canarias no tenga, para trasladar al Estado, que es el competente, una política exterior propia en el sentido de qué nos interesa que ocurra, que debe proteger España, debe perseguir España en relación con el territorio vecino que tenemos? Ahora estamos viviendo una crisis y todos a ver quién es el malo de la película, quién es el primero que dio el mal paso, etc. Entonces, yo en la primera legislatura hice viajes a muchos países y yo no soy diplomático, pero sé que ser diplomático requiere unos conocimientos y saber tener mucha mano izquierda. Yo creo que hoy en el gobierno de España está fallando una política exterior. Solo pensamos en Europa, en Estados Unidos y poquito en Iberoamérica y nada en África y en Asia. Entonces hay que fijar un debate y que diga Canarias y los políticos canarios que nos representan por qué vecindad y presionar a la política nacional, que es la que decide, por qué vecindad apostamos. La verdad es que nos lo pinta usted feo, el tema. Estamos atravesando un momento bastante difícil y ha sido usted muy claro y muy contundente en su manifestación. El futuro de Canarias dirige entonces, ¿verdad, señor Saavedra? Porque no solo es el problema que hay Marruecos, Sahara, migraciones, República Islámica en Mauritania, el yihadismo un poquito más abajo, todo eso hay que tomárselo en serio y fijar cuáles son nuestros criterios de política exterior en esta materia. El tema con América, el tema con la Iberoamérica o con Asia, pues no tiene esa importancia como tiene en cambio el tema que les ha apuntado. No he visto que haya levantado nadie la mano, es decir, no quieren ustedes intervenir más para hablar de cómo ven el futuro de Canarias. Venga, yo me levanto. Venga, mujeres. Venga, vamos a ver. Una vez ya aclarado de que por todos nosotros que fuimos unas personas que no queríamos ningún cargo público, que fuimos por vocacional, que no cobrábamos, que fue una ilusión tremenda, que levantamos Canarias entre todos y que esto ha continuado y Canarias ya no se conoce, ya ha mejorado muchísimo en todos los aspectos. Sí quisiera decir una cuestión que a lo mejor resulta que da la casualidad que siendo mi padre político Jerónimo no estoy de acuerdo con él con el tema de Marruecos. Entonces, es decir, las posibilidades de Canarias. A mí hay dos cosas que me hubieran gustado que sucedieran en Canarias. Una ya lo planteó Eugenio, que era que con motivo de las leyes, del desarrollo de nuestra autonomía, se ha creado demasiada burocracia y yo creo que se tenía que simplificar. Esto es un tema, al principio no era así, fue aumentando con los años y ahora se ha hecho excesivo. La burocracia, el funcionariado, los accesorios, o sea, creo que esto hay que reconducirlo porque hay mucha duplicidad y sobre todo con los cabildos insulares. Segundo, yo creo también que
que Canarias a lo mejor era imposible, porque tiene razón, es un maestro de la política, Jerónimo, era imposible diversificar nuestra economía. Pero habría que intentarlo, porque es que no podemos depender del turismo. Mira lo que nos ha pasado con la pandemia. Estamos a la cola de la economía de España. Entonces yo sé que es dificilísimo. Es dificilísimo porque tenemos unos países, la plataforma africana, que no están ni estables económicamente ni políticamente. No podemos contar con ellos, con lo cual no podemos desarrollarnos como plataforma hacia África. Es difícil en un sistema global, es difícil por lo que ha dicho Jerónimo Saavedra, que claro, no hay materias primas para traer, son caras, todo eso sí, pero yo creo que de alguna manera tendríamos que tener imaginación para diversificar nuestra economía. Por ejemplo, yo digo que la zona especial canaria, que fue creada posteriormente en los años 90, tenía que haber tenido otro protagonismo, hubiera sido una fuente de emprendedores e inversores, a lo mejor hubiera dado riqueza a Canarias. O sea, hay cosas que todavía no se han profundizado. Y con respecto, y ya termino, con Marruecos, yo creo que hay un problema, es un problema que supera a Canarias, es un problema de que Estados Unidos tiene que tener contacto con Marruecos, porque Marruecos a su vez ha apoyado a Israel por la locura de Trump de reconocer el Sahara español. Hay una cantidad de problemas enormes y muy complejos económicos y políticos. Estamos viviendo en un sistema global donde hay demasiados intereses. Entonces, Canarias está ahí y lo que tiene que hacer Europa es defender la frontera sur de Europa. Pero lo que no se puede decir es que esto es un problema que se pueda resolver fácil. Es un problema demasiado complicado por los elementos mundiales y por los problemas económicos que convergen alrededor de toda esta historia. O sea, que es un tema que no solo podemos resolver nosotros los canarios, ni el gobierno central tendrá que resolverlo Europa, pero hay demasiados enfrentamientos. Incluso Francia tiene otros intereses contrapuestos a España. O sea, es que todo es muy complejo. Entonces, yo reconozco a Jerónimo que que la situación canaria no es culpa ni de los canarios ni de España. La situación de Marruecos es un gobierno que, como dice la ministra de Defensa, nos ha hecho tan chantaje porque siempre ha habido problemas de que se independizó del año 52, siempre ha habido problemas con Marruecos. Y siempre quieren más y más y más. Pero nosotros le estamos dando mucho dinero, demasiado dinero a Europa, 700 millones y España 30 millones, para que por lo menos sea la frontera para que no entre todo la inmigración del Subsahara. Pues bueno, y que mi Jerónimo no se enfade conmigo. Bueno, Dolores Pellicer, también el color gris, ¿verdad? Ante el futuro de Canarias. No un color gris, lo que pasa es que me gustaría, como he vivido esta pandemia y he visto cómo están las calles de vacía en todas las islas, como veo cómo hay tantos ERTE, tanta gente en paro, cómo el motor de la economía ha parado en sector servicio, el comercio, etcétera. Pues claro, es que solo depender del turismo, yo sé que a lo mejor es una utopía, ¿no? Pero depender exclusivamente del turismo es que nos deja en situaciones de pandemia o en casos excepcionales, nos deja a cero en economía, y eso no sé cómo puede ser, cómo podemos conseguir diversificar esa economía, conseguir algo que podamos abastecernos por otro lado, que no sé si es imposible. Pero muy bien. Intentarlo. El futuro que pronostican estos exdirigentes políticos, muchos de ellos para Canarias, pues ya lo están viendo. Vamos a ver qué opina de este tema Eugenio Caballero. Eugenio Cabrera, perdón. Don Eugenio tiene que activar el micrófono. No le escucho. Nos vamos entonces con... Ahora, perfecto, gracias. Sí. Bueno, pues yo coincidiendo con los dos últimos intervinientes, pero hemos visto que en este último año nuestra dependencia del turismo, pues nos hemos dado cuenta de que tenemos una economía muy frágil y que no estamos buscando alternativas para diversificar nuestros modelos económicos. Y yo no sé cuál sería el modelo sustituto que pudiera
por lo menos diversificar nuestra economía. Pero, hombre, la agricultura, el sector primario, tiene un techo que todavía le falta, pero que para conseguir eso, yo había pensado que es fundamental y que no veo a nadie que esté preocupado por el tema que es la conectividad energética en el conjunto de las Islas Canarias. Y yo creo que sería fácil, por ejemplo, en la provincia de Las Palmas, hacer una conectividad energética a través de un cable submarino, y igual podría ocurrir en la provincia de Tenerife, que hiciera posible una riqueza que en estos momentos pues no estamos aprovechando nuestros recursos, y por lo tanto yo creo que por ahí podríamos empezar a diversificar un poco lo que es nuestra economía. Por Muchas lo menos, gracias, señor. ahora hemos visto lo de la pandemia, pero Sí. también Jerónimo ha apuntado un problema que nos puede afectar también al sector turístico. No cabe ninguna duda. Gracias por su aportación, señor Cabrera. Y nos vamos ahora a la Isla del Hierro. Don Carmelo Padrón, brevemente, por favor. Don Carmelo. Tiene usted que activar. Gracias, muy amable. Vale. Sí, sí, es tan amable. Problemas de Canarias y futuro de Canarias. Muy sencillo. Problemas lo tenemos por experiencia. El monopolio no nos sirve mucho. Hay, como han dicho algunos compañeros, hay que buscar la diversificación y no vivir solamente del turismo. Y también cuando había un problema en Canarias sobre cualquier, ya sea la caña de azúcar, el vino, lo que fuera, siempre nos pasaba lo mismo, mirábamos hacia el oeste, a la puesta del sol, nos íbamos a América a resolver los problemas. Ahora ya no podemos mirar ni ir para ningún sitio. Estoy con don Jerónimo, hay que, en vez de seguir mirando a la puesta del sol, hay que mirar un poco al naciente, que puede ser el problema agudo. Y la esperanza es que las islas cada día se conocen más. Es decir, las carreteras del Hierro están mal, los herreños los sufrimos, pero también son muchas las personas de toda Canarias que vienen y conocen que las carreteras están mal, por lo que los problemas de las islas tienen más conocimiento a nivel de todos los canarios. Y yo espero que esta juventud, que tiene una tecnología especial y que tiene unos medios fabulosos, pues saque a Canarias adelante. Muchas gracias, don Juan Carmelo Padrón Morales. Nos vamos hasta la Isla de La Gomera. Don Domingo Gerardo Herrera, comparte usted el criterio de sus compañeros. ¿Cómo ve el futuro de Canarias? Don Domingo. ¿Me comentan si sigue conectado don Domingo Gerardo Herrera? Bien, pues vamos entonces con don José Ferrer. El audio. A ver si no lo tiene activado. Estábamos con don Domingo Gerardo Herrera. Por lo que veo no lo tiene activado el audio. Don José Ferrer. El audio. Don Manuel Fernández. Sí, lo tenemos todo aquí tenemos ya a don Domingo Herrera. Adelante. Que yo no soy tan pesimista como veo algunos de los participantes. Yo creo en el espíritu del canario y sé que de situaciones difíciles hemos salido en 20.000 ocasiones. Y tengo fe en que cualquier problema, por gordo que sea, somos capaces de solventarlo, de superarlo. Y tengo fe ciega en este archipiélago. Nada más. Muchísimas gracias por esas palabras de esperanza. Un abrazo muy fuerte, don Domingo Herrera. ¿Tenemos ya a don José Ferrer, Perdomo? ¿No? ¿Don Manuel Fernández? Sí, estoy a la disposición. ¿Está abierto? ¿Sí? ¿No? Sí, se oye. ¿Puedo hablar? Sí. Vale, mira, bien, muy bien. Vamos a decir, yo creo que es un tema bien planteado por Jerónimo, en el sentido, primero, una aclaración sobre la opción 1, opción 2, que evidentemente la propuesta de la opción 2 produjo un gran debate, un tremendo debate en Canarias, muy necesario,
y que nos involucramos todos para obtener, yo creo que la fórmula ideal, aquella opción 1, con todas las especificidades que tenemos y que gozamos de todas ellas. Por lo tanto, la fórmula fue buena al final de la solución. En cuanto al tema del tema económico y futuro de Canarias, bueno, hablamos todos siempre, desde que yo tengo mucha razón y he estado involucrado en temas económicos, siempre dice hay que diversificar la economía, pero nadie lo dice cómo diversificar la economía, ¿no? Y yo he participado en todas las economías y puedo decir, y siempre digo el mismo ejemplo, al final de los años 50 o principios de los 60, había en Canarias alrededor de 750.000 habitantes y teníamos una industria tremenda del tabaco, una fuerte industria de conservas de pescado, una gran protección del plátano canario que se vendía todo, una exportación de flores tremenda, y los canarios teníamos que emigrar a Venezuela porque aquí no había trabajo para todos. Fue cuando el turismo, fue cuando se empleó a crear riqueza en Canarias. Y Canarias hoy, con más de 2.150.000 habitantes, prácticamente todos los canarios, hay un porcentaje, como en toda España, que están en paro. Pero hay un desarrollo agrícola que consumen esos mismos turistas, esos 15 o 16 millones de turistas que no visitan, y denominizar el turismo creo que es lo peor que podemos hacer. Gracias al turismo, hoy en Canarias somos región que entra en Canarias. Por lo tanto, el turismo es una fuente de riqueza que la envidian el resto de los países del mundo. Tenemos una potencial turística que los países grandes no la tienen y lo tenemos nosotros. Por lo tanto, tenemos una relación ahora de pandemia que nos ha destrozado, no solamente en el turismo, nos ha destrozado en todos los sectores económicos, habidos y por haber, y por lo tanto no podemos compararlo, ¿no? Pero yo sí creo que tenemos en Canarias unas grandes comunicaciones de todo tipo, aéreas, portuarias, de comunicaciones, telecomunicaciones, tenemos unas comunicaciones magníficas, tenemos unas infraestructuras magníficas, tenemos una cultura a nivel europeo occidental de desarrollo que ofrecemos y de tranquilidad y de seguridad a todos nuestros ciudadanos. Y tenemos lo mejor del mundo, que es nuestro clima. Y eso tenemos nosotros que seguir explotándolo. Por lo tanto, que yo sigo apostando fuertemente por ese turismo que algunos tratan de denominizar o tratan también de decir que queremos turismo sí, pero de calidad, pero que nadie sabe lo que es tampoco turismo de calidad. Digo y refuerzo lo que decía antes de alguna forma también Eugenio, el tema de la burocracia. Si hemos pecado en las leyes de Canarias, ir a temas muy detallados en la ejecución de esas leyes, de tal manera que un pequeño agricultor de mi pueblo, del Pinar, que se le cae una pared, una huerta, cuando va a levantarla, tiene que ir a pedir unos permisos especiales porque están enseguida encima de ellos los de Seprona y el otro metiendo multas o amenazando. Eso no puede ser. Tiene que haber más libertad para la gente que quiera arrancar una tabaiba, donde hay millones y millones de tabaibas en toda Canarias, una tabaiba para plantar un tomatero, y que eso significa para Canarias un gran problema. Estoy exagerando un poco el tema, pero la burocracia en Canarias es un gran problema, sobre todo lo que es las zonas rurales, las zonas de los agricultores y la gente que vive en esos sitios con bastante sacrificio para sacarlo adelante. Y eso no hemos tenido conciencia. Hay que hacer una gran reforma del suelo, pero Canarias, por supuesto, tiene unas bases tremendas para poder seguir viviendo con unidad, y si no peleamos y nos perdemos en cosas menores que realmente poco benefician al desarrollo de nuestras islas. Muchas gracias, don Manuel. Bueno, hemos perdido a María del Pino. Bueno, ahora me parece que tiene la palabra don José Ferrer. Si puede activar el micrófono. Tiene que activar el micrófono, don José. Espera un momentito, tiene que activar el micrófono. A ver. Exacto, muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Mira, yo recordaba los primeros momentos del Parlamento de Canarias, que cuando se elegían presidentes de una u otra isla, los contenedores pasaban de una a otra isla para allí centralizar un poco dijéramos, los temas. Hoy, gracias a Dios, ese tema está solucionado porque la vemos por todos lados que la tecnología va muy bien y muy adelante y ha logrado en caminos muy importantes. En Canarias, hablar de una economía, por ejemplo, relativa al turismo, pues sí, no nos queda más remedio. Yo soy una isla menor, por decirlo así, donde la mayoría de la economía depende del turismo, de los hoteles y de que vengan aquí los turistas a visitarnos.
En realidad hay un tema que creo que está un poco olvidado o no muy bien atendido, que es la energía eólica. Nos hablan, tenemos aquí una compañía que llámese Endesa o llámese como se llame, pero que la energía eólica apenas funciona en las islas. Ahora mismo Lanzarote apenas tiene 10 o 12 molinos, cuando podía tener zonas de muchos más molinos para, dijéramos, atender a la energía eléctrica de toda la isla, e incluso para comunicarla con la isla de Fuerteventura, que creo que también algo está en comunicación. Yo, una vez que terminé mi etapa parlamentaria, pues me dediqué, yo soy perito, además de maestro, soy también perito agrónomo y llevo mucho el tema digamos, de la viña. Mi familia tenía una bodega, creo que bastante importante, y en ella hoy está establecido un museo. O sea que yo no me he retirado de la, digamos, ni de la parte museística, que en este caso, por desgracia, está cerrado, y con los CERTES y tal, porque no podemos seguir otra cosa. Si no viene el turismo a la isla, no podemos seguir adelante. Y estamos pendientes a ver si esto se soluciona. Difícil solución tiene, pero no imposible. No imposible, porque ya vemos que Europa se está abriendo un poco a los viajes de distintos países hacia nuestras islas. Bien, yo he tenido un problema técnico. No sé si me están escuchando en este momento. Sí, yo te escucho, sí. Perfecto. Imagino que habrá intervenido don Manuel Fernández ya y ¿Han terminado todos ya, Manuel Jorge? Todos han terminado ya, sí. Bien, entonces ya solamente queda por mi parte despedirme, agradecerles la deferencia de haber compartido este tiempo con nosotros, con todas las personas que nos hayan podido estar siguiendo, agradecerles todo lo que han aportado a Canarias y animarles a que sigan siendo, con su discurso, ejemplarizantes para las nuevas jornadas de políticos que, como bien comentaban, necesitan de algo más que suerte para reconducir esta región nuestra, que en estos días está de celebración. Gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo reitero, esperemos que se repita. Reitero las palabras que dije al principio, por supuesto también la de María del Pino Fuentes, que ya han visto la habilidad que tiene, ¿no?, en el tema de dar la palabra y quitarla también. Es una habilidad muy complicada. Y yo les agradezco el que estén aquí, les agradezco el que haya podido estar hablando con ustedes. Bueno, yo recuerdo que con Loli estuve casi más de una hora hablando, con Jerónimo lo mismo, con todos prácticamente he podido hablar y conversar, y para mí es una satisfacción tremenda, ¿no? Lo único que puedo decirles es que este acto, casi más que ustedes cuenten, es un agradecimiento nuestro a la labor que han realizado por Canarias y por amor a esta tierra, y que, como estamos escuchándoles, ese amor seguirá hasta el final. También, lógicamente, recordar, como también se ha dicho, a las personas que hoy no han podido estar aquí y que, bueno, que también han fallecido ya, y por lo tanto para ellos también ese reconocimiento de aquel pleno del 30 de mayo de 1983, con todos aquellos diputados y con aquella diputada que tantas cosas bonitas consiguieron, tantas cosas positivas consiguieron, y que en definitiva han sido la base de ese desarrollo que hoy tenemos en Canarias. Muchas gracias, y aquí tienen la fundación para lo que ustedes lo deseen. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso, Jerónimo. No pierdan la costumbre. Para todos. Tengo un beso a todos, pero que como a mi maestro le tenía que decir algo. Hasta luego.